Eh, bueno, muchas gracias a los organizadores por facilitarme la presencia en la mañana de hoy. Eh, el tema que tengo para presentar es lo relacionado con la crisis climática, algo que afecta no solamente a Colombia, sino también al mundo entero. No quiero caer en el asunto del debate de cambio climático o no. Lo que sí es cierto es que, y como lo voy a expresar en mi presentación, es que casi ningún lugar del hemisferio está exento de las dificultades relacionadas con la crisis climática. Crisis climática en términos de huracanes más frecuentes, de cambios en las estructuras de lo que están relacionados con el clima, efectos del niño y la niña, de inundaciones y sequías, en fin, esto es algo que no escapamos, independientemente de lo que creamos y de las evidencias que cada vez son más fuertes y más profundas relacionadas con asuntos relacionados con cambios del clima. La presentación la hago a nombre de nuestro grupo allí en la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín. Doy crédito a dos instituciones, o a tres instituciones realmente, que están asociadas con esto: el Centro Ceiba, que es un centro de excelencia en asuntos de complejidad; el CIEN, que es un centro más local, patrocinado por las empresas públicas de Medellín; y la Universidad Nacional de Colombia, donde está buena parte de nuestro grupo. Como lo mencionaba, los asuntos de crisis climática están relacionados con cambios cada vez más abruptos y más frecuentes en relación con el clima, y hay evidencias de muy diversa índole, pero la evidencia que se tiene es que hay más frecuencia en los cambios. Es decir, niños y niñas hay series de cientos de años, pero la frecuencia y el acercamiento entre los fenómenos de niño y niña se están presentando de una manera más continua. Luego hay allí también algunas evidencias relacionadas con ese tema, y Colombia, a pesar de que Colombia es un país que creemos de los que contaminan menos en muchos de los sentidos, por ejemplo en generación de electricidad. Colombia es uno de los países más limpios, tiene una matriz eléctrica que está compuesta básicamente con alrededor de 75-80% de la producción de hidroenergía, que no emite muchos gases de efecto invernadero, excepto por algo relacionado con los embalses que se tiene. Pero Colombia es uno de los países que más sufre lo que se llama efectos de crisis climática. En el año 2010, Colombia, junto con Pakistán y Guatemala, registró el mayor número de afectaciones en número de personas en el mundo entero. Luego, aquí no es necesariamente quien la hace la paga, sino que usted también puede sufrir consecuencias de lo que otros están haciendo, y no lo están haciendo de manera muy limpia. Luego, ¿qué hacer frente a eso? Eso es un gran reto, pero de todas maneras usted no se escapa diciendo y siendo cínico frente al asunto: yo no estoy haciendo nada, pero yo estoy sufriendo de esto y estoy sometido a este asunto. Luego, Colombia puede ser parte de los países que lideren reflexiones acerca de cambio climático, porque es de los países más vulnerables al respecto. Evidencias de asuntos de cambio climático, tenemos lo relacionado con los incrementos de temperatura, y en los últimos 200 años el globo terrestre se ha incrementado un poco menos de 1 grado centígrado, y el temor es que este incremento puede llegar a lo que se ha considerado un valor crítico, incremento hasta 2 grados centígrados.
cuando se cambia hacia 2 grados centígrados, hay una probabilidad muy alta de que sucedan, que la crisis climática ya convenza a los científicos de que esto es un cambio en los patrones del clima, con consecuencias no muy bien conocidas. Pero en términos generales y en términos globales, esto significa deshielos, más inundaciones. Esta es una gráfica de Colombia del 2010. Recuerden, una niña devastadora en términos de consecuencias, y huracanes más frecuentes. Esta es Caterina en el Atlántico. Colombia principalmente es afectado por inundaciones y sequías, y con efectos devastadores, y en esto es un llamado a estar reflexionando acerca de qué se puede hacer. Hay un aspecto relacionado con mitigación, y los otros efectos es cómo vamos a seguir conviviendo con esta crisis. Y parte de lo que las acciones acerca de cómo vamos a convivir en estas condiciones, creemos que la dinámica de sistemas puede aportar a analizar, a tratar de entenderlo. ¿Y por qué? Porque tiene unas características que todos los hemos estado discutiendo en estos últimos días, relacionado con no hay certeza acerca de cuál va a ser el futuro que nos deparará. Nosotros tendremos alguna posibilidad de actuar frente a este futuro. Quiero decir, si está relacionado la crisis climática con la emisión de gases, nosotros podemos hacer algo al respecto, localmente, pero también internacionalmente, liderando, como Colombia lo ha intentado hacer, tratando de liderar el bloque latinoamericano en estrategias en relación con mitigación de cambio climático. Hay realimentaciones. Esto es un sistema completamente realimentado. Lo que nosotros hagamos acá va a afectar el clima va a tener consecuencias, y esto nos va a implicar ciertas acciones. Luego hay implicaciones globales realimentadas, hay acumulaciones. Lo que nosotros hagamos va a tener consecuencias, que vamos a estar acumulando en la atmósfera gases que no son fácilmente reabsorbidos, y de esa manera tendremos que tener mucha paciencia. Si hacemos daño, vamos a tener que sufrir las consecuencias durante mucho tiempo. Y en este sentido, los efectos de política y demás. Luego, el reto es para los países del mundo lo concerniente a mitigación y adaptación. Cómo Colombia deberá particularmente, pero el resto de los países del subcontinente y países del mundo tendrán retos relacionados con mitigación, reducción en emisiones y adaptación, cómo convivir con el fenómeno. Porque hay lo que ya hicimos malo en relación con mitigación va a estar con nosotros durante mucho tiempo, y a pesar de que empecemos a tomar acciones, la reabsorción que se pueda tener va a ser lenta. Luego, el proceso de adaptación es de generaciones, antes de pensar que es algo de muy corto alcance. Lo que quiero hacer con esta presentación, y lo que se ha hecho al interior de nuestro grupo, es cómo nosotros hemos estado mirando el fenómeno, y cómo nosotros hemos estado trabajando alrededor del tema desde nuestro grupo, principalmente en el campo de lo que se refiere a energía eléctrica. Es importante entender que nosotros venimos trabajando esto desde hace unos 25 años, desde cuando teníamos la planificación centralizada en los mercados eléctricos, hasta los años más recientes, que ha sufrido varias transiciones. La primera de ellas es una liberalización de los mercados de electricidad, y la que estamos viviendo ahora es posiblemente una gran transformación en los mercados de electricidad. Quiere decir, ya no buscando eficiencia en precios,
precios competitivos en los mercados, sino un reto todavía mayor, y es la internalización de los costos ambientales por emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto ya nos pone en otra sintonía, que es la sintonía mundial. Es decir, ya el tema mundial no parece ser eficiencia en la competencia, mercados cada vez más competitivos, sino mercados en donde se está cada vez más internalizando los costos de los daños ambientales. Y esto es una gran transformación que creo estamos viviendo en la actualidad. Y creo que estamos viviendo en la actualidad porque los reguladores en el mundo de los sistemas eléctricos se están moviendo hacia eso. Ya no se trata de las tecnologías más competitivas en términos de menor costo, sino cómo se logran subsidios para contaminar menos y cumplir con los distintos tratados, los europeos, los de Kioto, a pesar de que no están los más en su momento de alza, pero sí hay de todas maneras un gran compromiso y un gran nerviosismo acerca de cómo va a estar afectando esto al mundo entero. Entonces tenemos un gran tema en nuestros trabajos de investigación relacionados con mirar cómo internalizamos los costos ambientales, pero también hemos estado interesados en temas como relacionados con el gas, con los biocombustibles y demás. ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, estamos sufriendo y vamos a seguir sufriendo acerca de esto, pero no podemos decir, y quiero hacer que quede el mensaje claro, no es culpa de los demás, y como es culpa de los demás, vamos a sufrirlo y no vamos a hacer nada. Nosotros tenemos mucho que hacer, y particularmente en relación con energía y energía eléctrica, estamos trabajando en temas de eficiencia, de qué significaría movernos cada vez hacia energías más limpias, quiere decir biocombustibles, por un lado en el caso de los combustibles, pero renovables para la generación de energía eléctrica. He escuchado algunos comentarios durante la conferencia relacionado con que eso es muy costoso o no. Yo no tengo la misma percepción, las cuentas de nosotros tampoco lo muestran claramente. Si vemos las ofertas que se están haciendo, por ejemplo, en los mercados brasileños, entendemos que la energía eólica está siendo competitiva con la energía hidráulica en un país donde hay mucho más hidroenergía que en Colombia, me refiero a Brasil. Lo primero y el jueguito que nosotros hemos estado trabajando cuando empezamos a trabajar con mercado eléctrico mayorista está dado por esta representación que es observada en los mercados del mundo. Y este es el margen en los mercados mayoristas que hemos observado. Estos son los patrones. Básicamente es el margen en los sistemas de mercados mayoristas, es una relación de la diferencia porcentual entre la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto se está estrechando la capacidad que nosotros tenemos con respecto a lo que se está demandando en energía eléctrica? Y aquí lo vemos que en el caso de países como Colombia, tenemos que este margen puede estar alrededor del 35%, mientras que en los países industrializados, cuya matriz eléctrica está mucho más fundamentada en la termoenergía, es mucho más bajo. ¿Por qué? Porque la hidroenergía tiene la estacionalidad, y la estacionalidad es un problema, porque en las épocas de sequía usted tiene mucha capacidad instalada para generación, pero muy poca agua para turbinar, mientras que en los países que tienen una canasta mucho más hacia la termoelectricidad, pueden tener un margen más estrecho, más pequeño, pero de todas maneras el patrón es oscilante de ese margen. Quiere decir, hay mayor demanda, y cuando hay mayor demanda se estrecha el margen, y esto induce precios, y estos precios llevan a que se construya más capacidad y demás. Luego, lo que nosotros hemos construido es
lo que podría ser un arquetipo o una hipótesis dinámica. Básicamente el margen induce precios, a mayor margen tenemos menor precio, pero a un precio mayor tenemos incentivos para la inversión en capacidad, y cuando tenemos incentivos para la inversión en capacidad, tendremos más capacidad de generación, tendremos más margen, y aquí tenemos un ciclo de realimentación negativa, un ciclo de balance. Pero por el otro lado, también tenemos que el precio de la electricidad produce un incentivo a los consumidores de reducir su demanda. Esto es la elasticidad precio-demanda, y esto conduce a una reducción a una ampliación de la demanda. Es un ciclo de balance. Luego tenemos dos ciclos, y estos dos ciclos son capaces, y de esa manera lo hemos encontrado, son capaces de dar cuenta de la evolución de los márgenes en el tiempo. Y esto es el juguete que nosotros tenemos. Esta es la forma como nosotros hemos entendido los mercados, y lo hemos hipotizado, lo hemos tenido como arquetipo, y nos ha servido para avanzar en otros problemas. Por ejemplo, evaluar la injerencia el potencial eólico en Colombia, que es un potencial bastante grande. En la Guajira colombiana, en el norte de Colombia, tenemos un potencial que ha cambiado en estimaciones, se pasó de 5 gigas a unos 20, 25 gigas. ¿Qué quiere decir esto? Para que tengan alguna referencia, hoy en día la capacidad instalada en Colombia es de 13.5 gigas aproximadamente. Esto quiere decir que tenemos una capacidad instalada de casi el doble, una capacidad potencial de casi el doble solamente en energía eólica, que podría dar abasto para generar electricidad. Pero ¿qué hacemos nosotros para modelar y para tratar de evaluar este potencial? Es lo mismo que nosotros tenemos, con la diferencia que ya no es inversión, los incentivos para la inversión en en capacidad en general, sino particularmente en eólica y en otras tecnologías. Pero eso se completa con los ciclos de la demanda. ¿Qué hemos encontrado nosotros allí en nuestro modelamiento? Que hay una gran complementariedad entre la eólica y la hidráulica, o sea, tiene un doble beneficio. No solamente en Colombia los vientos son favorables, son buenos, son de buena calidad, no son de alta turbulencia en general, pero además se complementa con la hidroenergía. ¿Qué quiere decir? Que en momentos en que hay mucho viento en la Guajira, en el interior está lloviendo, en el interior está seco, y entonces se complementan y sirven de motivador. ¿Qué efectos tiene eso sobre los precios? Cuando hay escasez de hidroenergía en el interior, que es donde hay más capacidad instalada en el momento, pues van a soplar los vientos, la energía eólica puede estar funcionando, y eso quiere decir que tendríamos un ahorro bien importante en precios. Ahora, Laura les presentó allá el trabajo de avance hacia economías bajas en carbono. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos? Pues fundamentalmente aquí lo que hemos cambiado en el precio de la electricidad, induciendo incentivos, ya no es solamente hacia eólica, sino hacia renovables en general. Y renovables en general en Colombia es geotermia, es maremotriz, tal vez esto no es muy importante, biomasa, que tiene un gran potencial, etcétera. Pero ¿qué es lo que hemos hecho con nuestro arquetipo? Con nuestro arquetipo hemos internalizado los costos ambientales, y esto lo vimos ayer, y eso quiere decir que al internalizar los costos ambientales hacemos más costosas las energías que más contaminan, y esto lleva a que estamos dando incentivos a las energías más limpias. Y hemos hecho toda una serie de análisis y demás. Ahora, nosotros también tenemos una línea relacionadas con ser eficientes a través de la interconexión. Nosotros no solamente necesitamos proveer de electricidad a quienes lo necesitan en Colombia,
con fuentes propias, sino también podemos importar de Ecuador o exportar hacia Panamá. Y lo que quiero mostrar es que ya pensamos no solamente en Colombia, sino en un conjunto de países, y pensar la interconexión como lo estamos viendo allí. El tiempo ya no me ayuda mucho. Lo que hacemos acá es mirar el efecto de tener varios países y mirar los flujos entre estos países de electricidad, y lo que quiero mostrar es cómo dinámica de sistemas nos ayuda a entender cómo distintos países y cómo nosotros, a través del ciclo básico del mercado de cada uno de los países, podemos interrelacionar y estar trabajando en este sentido. ¿Qué es lo que nos estaba dando estos análisis? Los análisis nos muestran que si usted se interconecta, logra precios promedio más baratos en el conjunto de los países que están interconectados, por supuesto, porque está utilizando los recursos más baratos de cada país y los está compartiendo. Pero nosotros no hemos trabajado solamente por el lado de la oferta, hemos trabajado también por el lado de la demanda, y desde hace mucho tiempo, y tomando esta fábula que ustedes conocen, el de la zorra, que está viendo las uvas y las uvas las ve verdes. ¿Por qué? Porque no están a su alcance. Y básicamente los consumidores, nosotros los miramos tomando a Simon y a Elster. Los consumidores consumen eficientemente dependiendo de dos asuntos: deseos y oportunidades. Una cosa es desearlo, pero otra cosa es tener la oportunidad. Y en esto, desde hace mucho tiempo venimos trabajando con el esquema de Elster, y básicamente para la adquisición de equipos eficientes nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos para consumirlo y cuáles son los deseos que se puede tener. Ahora, ¿cómo se construyen las oportunidades? Dependiendo de la disponibilidad que haya de los equipos eficientes, pero también de nuestra capacidad de pago. Pero al mismo tiempo nosotros adquirimos equipos eficientes mientras conozcamos de qué se trata ser eficientes y qué significa relacionado para nosotros. Ahora, si tenemos más equipos eficientes, habrá un mayor desarrollo del mercado dependiendo del objetivo del mercado potencial, y tendremos más disponibilidad de equipos en el sentido de más producción. Pero también, si los equipos son costosos, hay que mirar cómo sería la eficiencia y demás. Ahora, con respecto a los deseos, viene el conocimiento se propaga en el sentido de boca a boca, y esto tendremos más conocimiento, pero también hay un esquema que ayuda a la propagación y a la difusión de tecnologías relacionados con la población objetivo y la demostración, el efecto demostrativo que se pueda tener allí. Y esto nos lleva a mayor conocimiento y demás. ¿Qué es lo que hemos observado? Es que en nuestros esquemas, en el mercado eléctrico colombiano, hemos observado desde hace 15 o 20 años, y lo predecíamos en ese momento, que con políticas bien orientadas nosotros podemos llevar a usar energéticos más eficientes. ¿Qué quiere decir eso? Menor electricidad en cocción y más aparatos eficientes para la cocción, por ejemplo gas, por ejemplo electricidad eficiente vía microondas y demás. Iluminación también de manera similar. Por último, lo relacionado con biocombustibles. Tuvimos la oportunidad de hacer algunas presentaciones a este respecto, y en biocombustibles hay una gran tendencia. Aquí se hizo un comentario referente a biocombustibles, qué tanto afectaba lo alimentario. Nosotros tenemos una opinión un poco diferente a ese respecto. Biocombustibles en Colombia es altamente eficiente, es de los países más eficientes en relación con el gasto energético, con lo que se ingresa y con lo que se produce. Esto es una investigación de un instituto suizo conjuntamente con la Universidad Pontificia Bolivariana, que fue publicado el año pasado, y muestra cómo Colombia es uno de los países que se puede salvar allí. Ahora, no necesariamente los biocombustibles en Colombia están compitiendo con los alimentos. Hay parte de la oferta que puede estar dado en las partes a través de la yuca comercial, en las partes donde hay desiertos y no es un área explotada de manera agrícola. Luego nosotros ahí tenemos una manera de ver el asunto que refuerza este tema,
lo que hacemos es la parte industrial, miramos la parte agrícola y vemos cómo la oferta de biocombustibles en Colombia por la eficiencia. Estamos hablando de las eficiencias de producción de biocombustibles. En la parte que compite con el azúcar, es de las mejores eficiencias del mundo. 130 a 150 toneladas por litro, Carlos Jaime. Y entonces allí tenemos la mejor calidad. Lo único allí en esa parte es que compite con los alimentos, particularmente con el azúcar. Pero no estamos hablando solamente del azúcar, sino de la yuca, la remolacha y demás. Conclusiones, ya se me acabó el tiempo y por eso lo hice tan rápido, para darle paso al profesor David Witt, que es nuestro conferencista central en la mañana de hoy. Las conclusiones generales de nuestras investigaciones es que la dinámica de sistemas puede aportar en mitigación. Invitamos a la gente a trabajar en esta área. Hay experiencia, ¿cómo hemos aprendido nosotros? Empezando y trabajando y reconociendo que hay patrones que se reproducen, y el asunto de entre más experiencia se adquiere, más facilidad se puede tener para abordar problemas de muy diversa índole. Entonces nosotros hemos estado trabajando en mercados energéticos, en planificación energética, pero particularmente en mirar recientemente todo lo que tiene que ver con efectos que tengan relación con cambio climático. El reto es también no solamente mirar mitigación, sino adaptación, es decir, todo lo que tenga que ver es con cambios de las formas de vida, consumir menos, pero también desplazar las personas en los lugares donde sean menos peligrosos estar viviendo y que estén menos vulnerables a los efectos del cambio climático. Esta era mi presentación para el día de hoy. Muchas gracias. You've already had the introduction to my presentation. It's about the demographic transition, some of the causes and some of the consequences of the changing population trends and patterns in Colombia. I might give a little bit of background for this talk so that you'll understand how I got here. 2 years ago in Medellin, I was speaking about the impact of changing population trends in Brazil, and I extended that to Latin America. And I was asking the question, will Latin America grow old before it grows rich? So out of that research, I became quite interested in Colombia and other Latin American countries who might be facing similar kinds of issues as the population changes over time. I also, subsequent to that conference, I also began to do some research in Lithuania. Lithuania faces some very serious problems. It's a small country. Over the last 20 years, they've lost 1/4 of their population, from 4 million down to 3 million, for 2 reasons. One is there is a large out-migration, about the same size percentage-wise as you're experiencing in Colombia. But unlike Colombia, at least right now, Lithuania has more deaths than births each year. So the population has been declining for natural reasons and for migration reasons. And what I've been doing in Lithuania is developing a large model that has a macroeconomic model of the country, some of the social effects of changing economic conditions,
First, I have a quotation for you. I would like for you to read this and then take a moment, perhaps talk to the person next to you, and see if you see anything wrong with this statement. This says, the total fertility rate declined from 2.9 babies per woman in 1990 to 2.1 in 2010. Colombia has now reached replacement fertility, which means that each woman's producing enough babies just to replace the population. And this is the part that I think has some mistakes, which means that the population will no longer grow Ya each no va a year. crecer más cada año. What's wrong with that statement? ¿Qué hay de malo en Ask esta someone- afirmación? Pregúntenle Sitting next to you, a la persona que está al lado suyo si tienen la respuesta. Les doy 30 segundos para que le pregunten a la persona que está a su lado sobre esto. La tasa global de fecundidad bajó de 2.9 hijos por mujer en 1990 a 2.1 en el 2010. Colombia ha llegado ahora a la fecundidad de reposición, lo que significa que la población no crecerá más cada año. Para de pronto ahorrar un poco de tiempo, podrían de pronto hablar sobre esto por mucho tiempo. Hay una cantidad probable de respuestas a esta pregunta. Voy a pensar sobre un par de respuestas que de pronto yo podría haber dado. Primero, es muy posible que la tasa de fertilidad probablemente no se va a quedar así, no se va a estabilizar. Esta oración asume que va a llegar hasta el 2.1 y se va a quedar estable en ese punto. Aún si la tasa de fertilidad se estabilizara en 2.1, aún si pasara eso, la población de Colombia seguiría creciendo durante los años, a través de los años. Eso es lo que le llaman los demográficos a inercia de la población. Así que aún si el número de natalidad parara, seguiría, digamos, este mismo ritmo. Por ejemplo, entonces, la tasa de fertilidad probablemente no se va a estabilizar. Tenemos aquí 2.9 en 1990 y 2.1 en el 2010, pero no nos dice cómo llegamos de un punto al otro. Lo que es posible es que estamos en esa tendencia. Lo que pasa es que va a seguir bajando, reduciendo. Es posible que sea más dramático, que se acelere, o ya tal vez está haciendo eso. No podemos saber realmente de la cita porque no nos da mucha información y no debemos de llegar a la conclusión de que el 2.1 es realmente la cifra donde se va a quedar. Pero aún si fuese esa la cifra, digamos que este fuese el patrón, aún si fuese este el patrón, aún si la población siguiera creciendo por muchos años debido a la inercia de la población de la cual yo estaba hablando anteriormente, los demográficos de la población es mucho más compleja realmente de lo que estábamos pensando. Aquí hay alguna información, algunos datos que es mucho más precisa que la anterior. Realmente en 1990 la tasa de fecundidad era el 3.1, pero noten que la tasa para la población, ¿ven las líneas negras? Ese es el número real, así que va creciendo mucho más grande, mucho más. Lo que quiere decir es de que realmente la tasa de fertilidad, de fecundidad no está reduciéndose tanto. Lo que voy a hacer esta mañana es voy a tomar un enfoque de dinámicas de sistemas para ver este asunto. Para muchos de ustedes esta conferencia es probablemente la primera vez en que llegan a escuchar sobre el sistema de dinámica de sistemas, así que de pronto debería tomar un momento para darles una definición rápida. Es un modelo de simulación, es un enfoque de modelo de simulación para el estudio y la gestión de problemas dinámicos
problemas que cambian a través del tiempo. Y nos enfocamos en situaciones sociales. Hay conceptos importantes. El primero es la estructura, de cómo, digamos, se estructura eso. El otro, el comportamiento, cómo va a manejarse esta estructura a través de los tiempos. Bueno, entonces tenemos unos conceptos que tenemos tres principios que tenemos que recordar. El comportamiento dinámico depende de la estructura. Si quiere entender el comportamiento dinámico, tenemos un modelo que tenemos que construir de este comportamiento para poder entenderlo. Y si ve un comportamiento que no le agrada, digamos un comportamiento problemático, entonces necesita alterar la estructura y necesita rediseñar el sistema para que funcione mejor. Una analogía que es muy útil es la de la bañera. Bueno, entonces empezamos a mirar lo de los flujos. Miremos que el agua que tenemos ya aquí en existencia, el agua que está entrando y el agua que está saliendo. Si el agua está entrando más rápido de lo que está saliendo, pues por supuesto que va a subir el nivel del agua. Estas son las escalas. Por ejemplo, aquí donde está entrando más agua de la que está saliendo, pues el nivel va a subir. Aquí vemos que está subiendo el nivel. Esa va a ser una clave importante de lo que estamos hablando. Entonces, si hay más salida de lo que está entrando, pues entonces el nivel baja, y al contrario, si hay más entrada de lo que está saliendo, entonces el nivel pues va a subir. Aquí miramos que en la estructura del sistema se refiere a la existencia del agua. El comportamiento del sistema es cuánta agua hay aquí y qué tanto es el flujo. Aquí en una gráfica podemos ver de pronto el comportamiento. Hay otro comportamiento clave que se llama retroalimentación. Aquí tomamos información sobre el nivel de agua en la tina y empezamos viendo que el nivel está subiendo, entonces empezamos a ajustar el flujo del agua que está entrando. No es exactamente lo que hizo mi hija cuando vivíamos en Virginia. Ella abría el agua en la bañera y se iba a hacer una llamada. Y yo estaba ahí escuchando, y entonces tenía que correr a apagar el agua, a cerrar el grifo. Así que no todo el mundo sigue las mismas reglas de decisión. Pero entonces lo que hemos hecho aquí es, le hemos agregado unos bucles de retroalimentación, y entonces acuérdense, el comportamiento es que tanto sube el nivel o que tanto baja. Entonces, ¿qué tiene que ver? Digamos, ¿cómo podemos asimilar eso del nivel del agua a otras cosas? Por ejemplo, cambiemos las unidades. En vez de agua, vamos a hablar ahora de estudiantes. No sé cuántas personas tenemos en este salón, y entonces podemos hablar de las personas en este salón como las existencias. ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos van a salir? Y eso nos da el nivel que tenemos. Cuando hacemos modelado en la dinámica de sistemas, utilizamos un rectángulo aquí como este para hablar de las existencias. Los flujos los representamos con tubería, y aquí tenemos una válvula para poder abrir y cerrar la válvula. O sea que vamos a controlar qué tan rápido va a entrar algo por la tubería. Eso es lo que hacen nuestras ecuaciones. Ellos empiezan a darnos la rapidez o qué tan lento puede ir el flujo. Ahora vamos a aplicar esto a lo que está pasando con la población en Colombia. Aquí tenemos unas estadísticas. La población está creciendo. Desde 1960, desde el 2010, la población ha crecido hasta 45, 46 millones. La tasa de natalidad bruta
por 1000 personas en la nación, y tenemos la tasa bruta de mortalidad por 1 en 1000 personas. Pero no es la única forma en que uno puede salir del país, puede de pronto uno emigrar también. Entonces tenemos que la tasa de mortalidad y la tasa de emigración las unimos y la llamamos la tasa bruta de salida. Entonces, si por ejemplo tomamos la tasa de natalidad bruta y la colocamos al lado de la tasa bruta de salidas, mientras que tengamos más natalidad que salidas, la población va a seguir incrementando. Entonces, así es que comparamos, digamos, la tasa de mortalidad con la de natalidad en referencia a la tabla, con la línea de población. Y aquí miramos cómo tenemos la tasa de salidas. Entonces, si la tasa bruta de natalidad la tomamos, por ejemplo, por miles, entonces lo que hacemos para la tabla es realmente tomarla como una fórmula. Entonces dijimos, por ejemplo, que 45 por 1000 por año lo podemos hacer igual a 0.45 por año. Esto es común en el análisis demográfico, en un análisis de sistemas. Lo que voy a hacer es voy a hacer un enfoque diferente. En vez de hacer esto, lo que quiero saber es qué hace que estas tasas cambien. Quiero saber qué hace que estas tasas cambien a través del tiempo. Entonces quiero modelar esto. Algunas veces estas tasas brutas están bien, cuando no necesito así mucha información. Entonces no necesitamos lo que voy a hacer hoy. Simplemente podemos hacer cálculos de las tasas de natalidad y trabajar con la población. Entonces miramos cómo afecta la economía. Pero si está interesado en, digamos, construir un modelo más complicado, donde la economía ya va a tener un efecto sobre la población, entonces empezamos a preguntar, ¿qué es lo que causa que estas tasas cambien? El modelo que estoy construyendo en Lituania o para Lituania es así como este. Tenemos un modelo separado para migración, un modelo separado para mortalidad y otro modelo para natalidad. Así nos da, digamos, el comportamiento a través del tiempo. Esto es lo que he hecho para esta conferencia. Y tal vez debería darle otro nombre a mi charla. Tal vez debería de llamarlo ¿Cómo hacer bebés en Colombia? Eso parece que como que es mucho mejor entonces. Entonces este es el componente de natalidad. Tenemos los nacimientos y miramos que en vez de una reserva en población tenemos varias reservas. Es importante saber qué grupos de edades tenemos porque pues ellos tienen diferentes comportamientos. También estas reservas son tridimensionales, parece que fueran varios, o sea, uno encima del otro. Eso quiere decir que nosotros estamos, digamos, poniéndole cuidado también a la parte de masculina y femenina. Aquí miramos, por ejemplo, las mujeres de la edad de 15 a 49 que están en edad de fertilidad y los mantenemos separados. De esto tenemos una variable que se llama las mujeres en edad de reproducción. Claro que tenemos el caso de mujeres jóvenes o mujeres viejas teniendo hijos. Siempre mantenemos como un rango entre 15 y 49, que lo llamamos la edad de reproducción de las mujeres, o reproductiva. Algunas de estas mujeres van a tener relaciones con un hombre, tal vez un matrimonio formal o de pronto una convivencia.
Entonces, cuando estoy hablando de matrimonio, estoy hablando también el matrimonio formal y matrimonio informal, relaciones a largo plazo, así no sean legales. De este submodelo para matrimonio tenemos otra variable que sale de aquí. Están las mujeres casadas en edad reproductiva o mujeres que están en algún tipo de relación con un hombre. Entonces esto va dentro del submodelo de fecundidad. Tenemos los nacimientos con vida y cuántos nacimientos son de niños y de niñas. Y entonces en cada país del mundo hay más nacimientos de hombres que de mujeres, 51% para los hombres y las mujeres 49%. Ok, ahora tenemos un bucle de retroalimentación. En el doctor Medina vimos un ejemplo de esto. Aquí entonces tenemos mujeres en edad de reproducción, que es la que les ponemos cuidado. Ahora en mi modelo es un poquito más complejo, es el mismo modelo pero tiene más información. Aquí tenemos más reservas, aquí tenemos grupos de edades, por ejemplo, de 15 a 19, diferentes grupos de edades. Las mujeres, otra vez volvemos a tener en cuenta las mujeres en edad de reproducción. Es la misma idea, sino que este es un poquito más complejo, tiene más información. Entonces miramos el submodelo de fecundidad. Dentro de este modelo tenemos mujeres que están casadas y que están en la edad entre los 15 y 49. Podemos dividirlas en categorías. Podemos dividirlas en categorías de que están en embarazo o no, o que acaban de dar a luz. Por ejemplo, una mujer en esta reserva está casada. Si no tiene un aborto, ella todavía sigue en embarazo y entonces eventualmente está en un modo de recuperación. Si ocurre un aborto, entonces tenemos que devolvernos otra vez aquí a las reservas de las mujeres que están en edad de reproducción. Después del proceso de recuperación vuelven a tener su fertilidad y vuelven otra vez a pasar. ¿Qué tan rápido? Depende de la cultura, de los hábitos, etc. Esto es lo que el submodelo, cómo se ve. Esta es la versión simple y esta es la versión compleja. No vamos a pasar mucho tiempo con esto porque no tenemos tiempo. Necesitamos un diagrama más simple y tal vez esta es una forma de pensar en un diagrama más simple. Voy a pedirles que piensen dos tipos de causas. Un tipo de causa sería distante. Están los factores socioeconómicos, el uso de los anticonceptivos, los abortos, etc. Las causas inmediatas, las que llaman próximas o cercas, y tenemos las mujeres casadas en edad reproductiva, la probabilidad del embarazo, pues dada la actividad sexual, la frecuencia de la actividad sexual, la anticoncepción, el tiempo de lactancia porque afecta el tiempo de recuperación, el aborto y la esterilidad. Esas son las causas inmediatas de embarazo y eso es lo que lleva a los embarazos. Pero este diagrama no nos da la retroalimentación y un elemento clave de la dinámica de sistemas, del modelo de dinámica de sistemas, es que necesitamos esa retroalimentación para saber cómo funciona el sistema. Así que miremos este mismo concepto y entonces hagámosle un diagrama de retroalimentación. Aquí tenemos nacimientos que son afectados por los embarazos, afectados por la cantidad de mujeres en edad reproductiva en riesgo. Yo sé que a algunas mujeres no les gusta este término, en riesgo, porque de pronto piensan que van a quedar en embarazo, pero algunas mujeres sí piensan que es un riesgo quedar en embarazo, pero es el término que utilizan los demógrafos. Y trabajando en sistemas multidisciplinarios, van a utilizar los términos que se utilizan. Entonces, mujeres casadas en edad de reproducción, en riesgo, tenemos una probabilidad de embarazo alta, entonces claro, a mayor probabilidad
entonces tenemos mayor natalidad. Entonces tenemos factores positivos y negativos. ¿Qué es lo que afecta de pronto a las mujeres casadas en edad de reproducción, en riesgo? Una de las cosas que le afecta es que si están casadas o viviendo en una relación, hay que saber si son estériles, esa es una relación negativa. Entonces la duración el tiempo de lactancia, y eso afecta en cuánto tiempo pueden volver a quedar en embarazo, y finalmente el uso de sistemas de anticonceptivos. Ok, ahora vamos a cerrar el primer bucle. Todo el tiempo el número de nacimientos nos va a llevar a un mayor número de mujeres que van a estar en esa edad de reproducción. Ok, esto es lo que llamamos un bucle de retroalimentación positivo. Entre más tenemos, más nos da. Pero hay dos otros tipos de bucles que son negativos o contractivos, que digamos pueden detener este proceso o hacerlo más lento. Cuando las mujeres empiezan a comparar su tasa de fertilidad con la tasa de, digamos, de natalidad que ya tienen, entonces de pronto ellos pueden empezar a colocar límites. Nuestro bucle, que podría crecer para siempre, empieza ya aquí a tener límites debido pues a la contracepción. También hay un bucle de aborto cuando digamos empezamos a ver de que la tasa de fertilidad deseada y los embarazos deseados dependen mucho de los embarazos no planeados, ya que estos pueden llevar a abortos. Entonces el aborto sería una opción ahí. Ahora, por favor, noten que no hay ninguna pausa aquí. ¿Qué causa esto? ¿Qué causa esto? No muestra qué causa estos factores. Ok, en mi investigación eso es lo que he estado tratando de mirar. Bueno, voy hacia aquí. Yo estoy diciendo que la edad del matrimonio, el momento del matrimonio, tiene, digamos, una gran relevancia sobre estos puntos. O sea que la edad del matrimonio para una mujer, a medida que va aumentando, entonces va a haber, digamos, una gran propensidad para cambios por una gran cantidad de razones, debido, por ejemplo, a las oportunidades de educación, de empleo para las mujeres. Muchas de estas variedades ya empiezan a cambiar. Muchas de estas variables cambian. En algunos aspectos que no están en mi modelo, estamos hablando, por ejemplo, del costo de los abortos, el costo moral, social, económico, lo mismo de contracepción también, el costo de eso, y hay muchos otros factores también que afectan la tasa de fertilidad. Tenemos datos buenos. Durante los últimos 5 años hemos tenido mucha información sobre qué es lo que quieren las mujeres. Y ahora vemos que las mujeres quieren más o menos 1.6 bebés en vez de 2.1. Estamos hablando de mujeres colombianas. Entonces, ¿cómo funciona este modelo? ¿Cómo afecta las tendencias de las que estaba hablando? ¿Cómo afecta a la población total? ¿Cómo afecta, por ejemplo, al adulto mayor, a los jóvenes? ¿Y cómo el número de la fuerza laboral joven afecta también los grupos de personas jubiladas ya? Y finalmente, ¿cómo afecta la economía individualmente? Ok, aquí está la proyección del modelo. Estamos en este punto ahora.
El modelo está sugiriendo que más o menos a mitad del siglo la población llegará a su punto pico y empezará a reducir. Y ese es el resultado de, digamos, unir estas curvas o sumarlas. Y estamos hablando de la población en edad laboral. Miren que este va a llegar a su pico más rápido, esta línea. En 30 años llegaremos a este pico y el otro es en 40 años. Antes de que la población total llegue a su pico, la población empezará a reducirse. El número de jóvenes ya empieza a reducirse, aquí lo podemos ver. Y el número de personas de edad ya empieza a incrementar. Tendremos más adultos que jóvenes, lo cual nos lleva a la próxima categoría. Entonces aquí tenemos el índice de apoyo al adulto mayor. Y aquí tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba es de 15 a 64 y en la parte de abajo de personas de 65 años en adelante. O sea que tendríamos como 2 personas trabajando por cada persona que se jubile. En este momento ese número es de 8 personas a 1, 8 trabajadores por una persona jubilada. En 100 años, a 2085, tendremos 2 personas trabajando por una jubilada. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, la carga de impuestos, vamos a ver que las actividades del gobierno van a cambiar tremendamente debido a esto, y esto podría ser un gran problema. Van a haber muy pocos trabajadores para, digamos, proporcionar los ingresos que se necesitan. Ahora, digamos, vamos a ver el potencial del Producto Bruto Interno por cápita. Estamos hablando de toda la producción en la sociedad medida en términos monetarios, en pesos, en dólares. Esta medición es en dólares internacionales y está dividida por la población, por eso le llama per cápita. Y esto es una tendencia en la cual no hubiéramos quedado, siempre y cuando el número de trabajadores no cambie. La fuerza de productividad ha estado creciendo. Si seguimos creciendo por el resto del siglo y mantenemos los números de trabajadores constantes, este es el patrón que vamos a hacer. Así que para el 2085, digamos, tendremos $20,000 por persona por año. Bueno, miren esta. Llamemos este el caso base y tengámoslo en mente para la próxima diapositiva. Bueno, ¿se acuerdan de la línea negra? El caso base. Ahora, sin embargo, ahora vamos a dejar que esto funcione libremente y vamos a ver que pues el número de trabajadores empieza a reducirse. Este es nuestro resultado. ¿Ven la diferencia aquí? Entonces el Producto Bruto Interno va a ser más bajo porque ya hay menos trabajadores para generar esos ingresos. Si la productividad crece, entonces claro, crece el Producto Bruto Interno. Esto no es muy grande realmente. Pues si estamos hablando en un periodo de tiempo como este, eso no es así como grande. Esto se ve hasta lo más de bien y tiene esperanzas. La tasa de productividad en Colombia está creciendo, pero tenemos que tener en cuenta que esto es un problema serio y una situación real, y esto no es algo que estamos aquí inventando. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si tenemos menos trabajadores vamos a ser menos productivos. Entonces, esto es lo que va a pasar si no cambiamos la productividad. Entonces, para el 2085, dentro de 70 años, no vamos a estar más ricos de los que estamos hoy. Y eso no va a pasar, pero pues les estoy mostrando un caso extremo. Si la productividad crece por 1.8%, entonces pues eso nos va a dar un buen resultado. Bueno, entonces una mirada rápida cómo el modelo
se une, cómo el modelo ya empieza a funcionar. Entonces, ¿cuáles son las ramificaciones positivas si quisiéramos hacer algo? Aquí tenemos una versión simplificada de la parte demográfica y aquí tenemos las políticas. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de las políticas? Tal vez queremos incrementar la natalidad para que se estabilice, o sea, para que no vaya a reducirse. Otra posibilidad, tratar de balancear la emigración. Otra estrategia sería decir, ¿por qué no somos más productivos? Entonces tal vez podemos animar para tener mejor productividad, encontrar forma de incrementar la productividad y tal vez de pronto podemos animar a más personas a participar en el ámbito laboral y empezamos a pedir la participación de las mujeres en el campo laboral. Para los hombres ya se ha estabilizado. Ahora con la participación de las mujeres, pues esto va a tener, digamos, una retroalimentación positiva. Más adelante ya podré de pronto trabajar sobre este asunto. Bueno, mi última diapositiva. Esto es, y no quiero que vean los detalles, o sea, no. Esta es la tasa de fertilidad para todos los países latinoamericanos. Y aquí vemos la tendencia, es muy obvia. Si volvemos a 1960, la mayoría de países tenían una tasa de natalidad entre 7,5 y 8. Y ha habido un cambio dramático a través del tiempo y todos están reduciendo. Aquí está Colombia, aquí está el nivel de reemplazo y tienen que ver el futuro. Miren hacia dónde vamos, algo en que pensar. Esto ha estado pasando en Europa durante mucho tiempo. Muchos países europeos ya están muy por debajo del 2.1. No hay ni un solo país que cayó por debajo del 2.1 se ha vuelto a recuperar. No hay nada que podamos asumir de que va a haber una curva para balancear, a menos de que empecemos a innovar en políticas. Este es un área muy importante de investigación. Y si está interesado en esto, los animo a que por favor hagan su propia investigación. Muchas gracias. Pasamos entonces a la sesión de preguntas. Tenemos algunas preguntas para el profesor Witt. Will pregnancy coming from non-cohabited men and women be cured in the future? Why? La pregunta es que si va a haber un incremento en la natalidad entre los matrimonios formales o para los matrimonios formales. La tendencia parece está más bien reduciendo en lo que refiere a esa categoría. Sin embargo, para siempre, pues, ese es un término que no podemos utilizar. En la comunidad científica las cosas pueden cambiar. De pronto podemos llegar a un punto en nuestro desarrollo económico y social donde es muy posible de balancear el trabajo y la familia. Así que el número deseado de bebés puede cambiar. En Lituania les puedo dar este ejemplo. En Lituania está en 1.5, pero el número de bebés deseado es 2.3. En su caso, ellos están muy por debajo de lo que quieren, pero su expectativa
lo deseado es más alto de donde están. Tal vez a través del tiempo va a incrementar, va a volver a subir. Pero en este momento, en la situación de Colombia, están en 2 o 2.1 y el número deseado es aún más bajo. Así que va a seguir reduciendo antes de que el número deseado sea más alto del actual. How are these issues, fertility and so on, managed in Switzerland? ¿Cómo se manejan estas situaciones en Suiza? Eso debería preguntarle a Bridget. O tal vez tú hiciste esa pregunta. Algunas veces tienes una pregunta donde usted todo puede contestar es no sé. Esa es una de esas preguntas. Nuestra tasa de natalidad total es hoy 1.6 stabilize y our se ha population estabilizado. because of a lot of immigration. Y So if it was only to the Swiss women, bueno, realmente nuestra we wouldn't have población enough babies to replace se ha the population. estabilizado debido a la inmigración. Las mujeres realmente no hemos hecho nuestra parte para, digamos, aumentar esta población. ¿Cuál es la razón para no considerar the las reason dimensiones for not ambientales considering en este modelo, el environmental impacto del crecimiento de la reasons población in y this su model relación con la disponibilidad de and the recursos? impact of, the population growth versus the resources? Bueno, es una buena pregunta. Bueno, yo entiendo. Recuerden la distinción. Oh, okay. Recuerden la distinción entre causas próximas o inmediatas y causas distantes. Entonces, cuando tenemos factores como la contaminación y otras cosas ambientales, son causas distantes. Las causas inmediatas son las que debemos de mirar primero. Por ejemplo, las causas como el cambio del clima, la contaminación va a afectar algunas cosas, pero realmente es un porcentaje pequeño. Necesitamos mirar las causas directas, inmediatas, y miramos a ver cómo las variables sociales y económicas afectan. El modelo tuvo en cuenta la brecha entre la población en términos per cápita, porque esto es un factor fundamental antes de acelerar la natalidad. Key factor before accelerating birth rate. Bueno, creo que la pregunta se refiere a la brecha de ingresos que hay en la sociedad, y ese es un efecto económico, y esa sería una causa distante. Y tal vez podemos descubrir que las diferencias de ingreso pueden tener un efecto importante, y puede ser simplemente uno de esos efectos puede ser en la migración. En Lituania hemos visto que, por ejemplo, en lo que refiere a los ingresos en Lituania, los que tienen menos ingresos empiezan a viajar a otros países como Irlanda, como al Reino Unido. Entonces los ingresos bajos de las personas en comparación a otros países es un incentivo para emigrar. Y eso también es una consideración muy importante cuando se va uno a casar y a tener una familia. Entonces, de pronto, una vez se extiende esto y se incluye dentro del modelo, entonces podremos de pronto explicar eso también dentro del modelo.
Over 270,000 Colombians have returned from Spain to our country because of the difficult economic situation. Why isn't this type of return considered in the model? ¿Por qué no se de pronto toma en cuenta esto en el modelo? Over 270 Colombians have returned from Spain to our country because of the difficult economic situation. Why isn't this type of return considered in the model? ¿Por qué no se considera este tipo de retorno en el modelo? Bueno, obviamente las preguntas fueron escritas por diferentes personas en el salón, así que voy a dar la misma respuesta que di antes. Estos son factores socioeconómicos que todavía no tenemos en el modelo. El proceso de modelado empieza con un enfoque en un cambio fundamental en un comportamiento, y entonces empezamos a preguntar qué causas, cuáles son las causas de este problema, qué causa, por ejemplo, la natalidad. Entonces eso es lo que yo he tratado de pronto de trabajar, y luego miramos los factores que influencian esas causas inmediatas. Usted puede pensar como en trabajar hacia atrás y luego empieza a trabajar, retroceder cuando se empieza a trabajar de esta forma y empezar a ir ampliando su base de investigación, en vez de pronto tener estas grandes ideas sobre el cambio de clima y todo eso, y luego empezar a hacer modelos estadísticos, pero hacen modelos estadísticos que correlacionan ciertas condiciones en sociedad con su comportamiento, pero esos modelos no son modelos posibles, son modelos de correlación. Y si realmente quiere entender el mecanismo, el medio por el cual algo cambia, el enfoque de dinámicas de sistemas le puede ayudar a hacer esto. Tenemos muchas otras preguntas, algunas relacionadas con el tema, otras no tanto. De todas maneras, los invitamos a que después de la sesión se acerquen al profesor David Witt y se las hagan personalmente. Seguramente podrá referirse a las inquietudes que ustedes Section is over. We thank you for your time. Por favor, quisiera decir una cosa más. Aquí está mi correo electrónico. Si tienen alguna pregunta y no tienen tiempo para hablar conmigo, les invito con toda honestidad que me envíen un correo a david.witt@.u